Hola chicos, ¿me escuchan? Ah, no está silenciado. Hola. Hola, ¿se escucha? Hola, sí se escucha. Sí, se lo escucha. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me se escuchan escucha. bien, chicos? Bueno, bárbaro. Chicos, ¿les parece que empecemos? Pilar, ¿me estás escuchando? Pilar, ¿me estás escuchando? Se escucha, profe. ¿Se escucha? Sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, ante todo, perfecto. buenas tardes, pido disculpas, pero me parece que nos vino bien a todos porque yo estaba en la facultad, tenía que estar como jurado en un concurso, pero hoy a la mañana, la práctica 2 ya nos habían dicho que por el tema de los colectivos se hacía virtual y me anticipé, hablé con los chicos del centro de estudiantes y con el titular y le pareció correcto para que tengamos esta clase, la virtual, porque después se levantó, pero por lo que me han dicho y yo he visto en la calle, andan muy pocos colectivos, así que arrancamos. Chicos, vamos a ver 2 o 3 contratos para que ya finalicemos la parte de contratos. Me quedó una cosita, cuando hablamos de contrato de arrendamiento, me faltó decirles que la cesión está prohibida. ¿Y por qué? Porque acuérdense que hay un tema que es de intuitio personal y el contrato, con lo cual siempre tengo en cuenta que la otra parte, por ende, está prohibida también la locación, la sublocación por este mismo carácter de intuitio personal. Ahora, no podrá ceder o arrendar el contrato las partes, salvo, y acá hay que estar bien claro, expresa conformidad del arrendador. O sea, que lo primero es, está prohibido, coma, salvo que el arrendador autorice. Ahora, además está decir que si ocurre la muerte del arrendatario,
podrán seguir la continuación del contrato, y esto es importante porque muchas veces se pregunta, por sus descendientes, ascendientes, cónyuges, colaterales hasta el segundo grado, que hayan participado directamente de la explotación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un hijo que está en Estados Unidos y se dedica a talleres textiles, si muere el arrendatario, él, no sé si está permitida su actuación como arrendatario porque su padre murió. ¿Por qué? Porque evidentemente yo arrendador voy a decir, perdón, pero usted no se ha dedicado ni ha participado directamente en la explotación. Entonces, primero y principal, cesión y sublocación prohibida, salvo acuerdo del arrendador, expresa conformidad. Y en caso de muerte del arrendatario podrán seguir ascendientes, descendientes, cónyuges y colaterales hasta el segundo grado que hayan participado directamente con la explotación. Va a tener que, la decisión que uno tome, deberá notificarse en forma fehaciente al arrendador dentro de los 30 días, contados a partir del fallecimiento. Este era un tema que la última clase nos quedó pendiente y sinceramente quería que ustedes lo tengan en claro. Vamos al contrato de parcería. Acuérdense que cuando hablamos en la clase pasada di algo que, dos cuestiones que ustedes las tienen que grabar, pero no de memoria, la memoria no, ustedes tienen que razonar. Yo dije que el arrendamiento es cuando una parte se obliga a entregar a otro el uso de un predio rural para realizar alguna explotación agropecuaria en cualquiera de sus especificaciones agrario-pecuaria a cambio de un pago cierto en dinero. Una renta en dinero. Que no puede ser que yo esto lo sostenga por cierta cantidad de carne al precio del mercado de Liniers. No, precio cierto en dinero. Ahora, el contrato de parcería, también le dije que no es una sociedad, porque una sociedad es cuando dos personas buscan asociarse con fines determinados y buscando un lucro, pero formando una tercera persona. La sociedad es persona jurídica, distinto de los socios. Acá Juan y Pedro, que deciden hacer un contrato de parcería, no son una tercera persona, sigue siendo Juan y Pedro. Entonces lo que se ha dicho para distinguir de una sociedad, que es un contrato asociativo. Evidentemente dos personas que se conectan con un fin determinado y a repartir los frutos. Entonces, será a parcería cuando una de las partes, llamada parcero dador, quien entrega luz y goce, se obliga a entregar, acuérdese que es consensual, a la otra, parcero tomador, animales, un predio rural con o sin plantaciones, con sembradíos, enseres, elementos de trabajo, maquinaria, para que esta última, parcero tomador, realice la actividad agropecuaria con el objeto, y acá está lo importante, de repartirse entre ellos los frutos. Como bien les dije y de manera clara, puede ser que sea agrícola, cuyo objeto, ¿cuál va a ser? Dar un inmueble rural para ser explotado. Pecuaria, cuyo objeto es entregar animales para ser reproducidos. Pero por supuesto que también entrego el predio. Me obligo a entregar animales en un predio. Una cosa que también es digna de decir es que, como habíamos visto también en el contrato de arrendamiento, la prescripción, lo que surja a partir lo emergente de un contrato de arrendamiento, el plazo de prescripción es a los 5 años. ¿Qué caracteres tiene la parcería? Y en primer lugar es consensual. Lo mismo que el arrendamiento se obliga a entregar el simple acuerdo de partes, me deja establecido el contrato, no hace falta la tradición. Bilateral,
porque genera obligaciones para ambas partes. Uno se obliga a entregar un predio con o sin animales, con o sin plantas, con o sin maquinarias, con o sin elementos o en sede de trabajo, y la otra a trabajar realizando en ese predio una actividad agropecuaria, y el objeto es que ambas partes se repartan los frutos. Oneroso, porque las ventajas que una parte recibe tiene su origen en la que es aquellas prestaciones que la otra parte debe realizar. Aleatorio, porque tanto las ventajas como las pérdidas dependen de acontecimientos inciertos. Por eso es aleatorio, hay un alia, un riesgo de trato sucesivo. ¿Por qué? Porque se desarrolla la actividad en un tiempo determinado. Intuito personae, y acá se tienen aún más de fondo las cuestiones que hacen a las características personales del aparcero tomador. Yo tomo en cuenta cómo trabaja la tierra, cómo trabaja con los animales, la forma y técnicas de explotación, cómo cuida el predio. Lo tomé porque tiene condiciones personales para este contrato. No a cualquier vecino le digo, ¿querés hacer entre los dos un contrato de aparcería? También pasa lo mismo con el arrendamiento, pero acá se denota aún más que se tiene en cuenta las características personales que en el arrendamiento. Es formal. ¿Por qué es formal? Y es formal porque le dijimos que para su instrumentación lo más coherente sería realizarlo por escrito. ¿Lo puedo hacer verbal, lo mismo que el arrendamiento? Sí, porque es aprobationen y no absolemitaten. Pero ¿qué pasa? Chicos, ustedes el día de mañana, cuando ejerzan, tienen que darle seguridad jurídica a sus clientes. Y de hacerlo verbal, que pasaba antes, mucho tiempo antes, porque había otro tipo de confianza, otro tipo de técnica de explotación, otra forma de explotación, tal vez era más simple. Pero fíjense ustedes que ya en la 13246 se está hablando de hacerlo por escrito. 11170 y 11627, gracias a Dios, fueron las primeras normas y nos quedamos con eso. Nos orientó en lo que era el contrato agrario que no nos daba el Código Civil, pero no establecía ciertas cuestiones. La empieza a dar la 13246 y hoy se mantiene con la 22298. Entonces, caracteres. La parcería agrícola. Y la parcería agrícola es el contrato por el cual una parte se obliga a conceder a la otra el uso y goce de un predio rústico con o sin plantaciones, sembrados, enseres o elementos de trabajo, que la otra se va a obligar a destinar a una actividad agraria y entregar a la primera, al dador, una cuota proporcional de los frutos. ¿Hasta acá vamos bien? Chicos, ¿hasta acá vamos bien? Sí, Sí, sí. sí. ¿Qué obligaciones tiene el dador? El dador es aquel que se obliga a entregar y tomador es el que recibe la cosa. Acuérdense que una obligación que se les va a ocurrir siempre, y si se les preguntan esto lo tienen que tener claro, es si al momento de realizar el contrato, por eso cuando después del examen hagamos un contrato por escrito, lo primero que van a tener que marcar ustedes es que sí, las partes convinieron que el predio se encuentra libre de plagas y malezas. Perdón, ¿por qué no gastamos un peso y tomamos un ingeniero al respecto, agrónomo, y que nos haga un estudio del terreno y diga, a partir de este estudio queda corroborado que no hay plagas y malezas? Porque si después aparecen, me queda claro que hubo un técnico especialista, experto en ello, que nos dijo. Pero si nosotros decimos, Elina y yo, hacemos el contrato, está libre de plagas y malezas, perdón, para que después no haya malas interpretaciones que generen problemas jurídicos, determinemos que el campo debidamente se encuentra libre de plagas y malezas. ¿Por qué? Porque si está libre de plagas y malezas,
Si en el transcurso del contrato aparecen, lamentablemente el aparcero tomador será el que va a tener que contribuir con el 100% de la lucha contra plagas y malezas. Si estuviese determinado al comienzo, ahí hay una obligación compartida. 50% de los gastos que demande la lucha contra plagas y malezas va a ser parte tuya y el otro 50% mío como dador. Hay un tema que es proveer una escuela, lugar escolar, porque hoy ya tenemos escuelas rurales que en ese momento de la ley, fíjense que estamos hablando del año 48, y el año 80 todavía lo determina cuando recién habían aparecido establecimientos rurales que debía el aparcero, dador o el arrendador brindar un sector del predio a los efectos de que se estatuye la educación pública en la zona. Hoy sigue estando en la ley, pero considero que habiendo escuelas rurales, ya esta obligación no pesa, conforme lo decía la ley en su artículo 18. Garantizar de evicción y de vicios rehibitorios. ¿Por qué? Y porque también debe quedar claramente establecido. Acuérdense ustedes que los vicios rehibitorios me dan la posibilidad de que yo, si hubiese sabido, tenía dos formas. O no contrataba, o el contrato, lo que se habla de la acción quanti minoris, por supuesto, mucho menor el precio, y cuando en la parcería hay que repartir los frutos, será de otra manera. En este caso, tal vez podemos tener un problema porque no va a poder lograrse el fin destinado. ¿Por qué? Porque aparecieron ciertas sustancias en el suelo que no van a permitir que yo pueda sembrar y después cosechar. Otra cosa importante del dador. El dador tiene que llevar un registro referente a la explotación, porque acuérdense ustedes, que también lo mencioné en la clase pasada, que una vez que se produzcan los frutos, hay un condominio que puede estar en el 50 en el 50, en el 60-40, comúnmente 60 y 40, 70-30. Pero no puede el aparcero tomador tomar los frutos, terminó la fecha, yo siembro y ya lo que tengo, que esto es mío, voy a distribuirlo, lo voy a vender, pero perdón. Para distribuir los frutos, como es un condominio, tenemos que estar de acuerdo y se va a repartir en el momento que quede establecido. Por eso, tiene que llevar el aparcero dador las anotaciones referentes a la explotación. Nómina de animales si son animales, útiles, enseres, bienes aportados por cada uno, indicando el estado y valor de los mismos, aportes que efectúan ambas partes, y cómo se van a distribuir los frutos y productos al final de la liquidación. Estas son las obligaciones del dador. El tomador, como es una obligación intuito personal, chicos, razonando, también la van a sacar. Debe realizar personalmente la explotación. Le está prohibido ceder su interés en la misma, arrendar o dar en la parcería una parte o partes distintas del objeto del contrato. Yo me fijé en usted para que usted personalmente realice la explotación. Ahora, eso no impide que yo, aparcero, tomador, que tengo muchos años en esto, puede estar bajo mi dirección. Yo tengo varios peones que lo trabajan, pero bajo mi dirección. Lo que está estableciendo la ley realizar personalmente es que yo tenga un cuidado, que esté pendiente, presente en lo que es la explotación, porque el aparcero dador confía en que con mi trabajo se va a poder lograr el objeto esperado. Dar a la cosa o cosas comprendidas en el contrato el destino que estaba establecido. Esto también se marca en lo que es el arrendamiento. Yo no puedo arrendar para sembrar maíz y termino realizando un contrato de pastaje de animales. Perdón, el contrato tenía destino comedido, siembra y cosecha de maíz. Porque esto puede dar lugar a que yo no me adecúe al contrato y pueda venir una rescisión. Porque lo que va a decir el parcero dador es: yo entregué, me obligué a entregar y entregué la posesión del campo, la tenencia, mejor dicho, perdón, para que usted haga esto.
usted con esto que está realizando me está mal explotando el campo y no es el objeto del contrato que habíamos establecido. A mí no me interesa si engordó más o menos el ganado. Lo que me interesa es repartir los frutos. Y acá está haciendo usted un contrato junto conmigo que no tiene el mismo destino al que establecimos y usted va a tener otra explotación con otros fines determinados. Por supuesto que otra obligación tiene el tomador, conservar en el estado en que se encuentran las mejoras, los edificios, si me obligó a entregar maquinarias, y restituir y hacer entrega del predio en las mismas condiciones que se me estableció. Salvo, por supuesto, que haya deterioros que eso vienen a consecuencia de la explotación y que es normal, tal vez paredes descascaradas, tal vez puertas de establos o puertas de galpones que no cierran bien. Bueno, estará en uno dejarlo en buenas condiciones o entregarlo así porque el debido uso. Ahora, si debo realizar una mejora, es que debo tener presente la conformidad del dador. Yo no puedo, como tomador, hacer la mejora que se me ocurra. ¿Por qué? Primero porque puedo llegar a perder plata y capital, porque yo hago esto y una vez que yo me voy, eso queda hecho a favor del dador. Pero por otra parte puede ser que el dador no esté de acuerdo en que usted haga esas mejoras y por lo tanto, al no estar de acuerdo, puede solicitar que se destruya a costa de usted. ¿Por qué? Porque usted, tomador, debería haberme dado con antelación para que yo acepte si se iba a realizar una mejora. Hacer saber, ¿se acuerdan que yo le dije en una obligación de la parcero dador es que llevaba un registro? Bueno, la contraprestación acá del tomador es hacer saber a la parcero dador la fecha en que se va a comenzar con la percepción de los frutos y separación de los productos. ¿Por qué? Para determinar fehacientemente cuándo se va a realizar la percepción de los frutos. Y una de las cosas es que en el propio contrato deberá estar establecido cómo va a ser ese reparto. 70-30, 80-20, 60-40. Si es 50 y 50, y a su vez, tanto la dirección como el trabajo, la contratación de los operarios, como la dirección del contrato, es por mitades, es un contrato de aparcería llamado de mediería. ¿Por qué? Porque todo se divide por mitades. Digamos, se divide por mitades lo que cada parte aporta, se divide por mitades las tareas a desarrollar, la dirección del emprendimiento del contrato y a su vez también con los frutos y las pérdidas que tengan será 50 y 50. ¿Cuál es el plazo convencional, el que todos puedan establecer? Superior a 3 años. Y el plazo mínimo, 3 años. Quiere decir que yo puedo realizar un contrato por más años, por supuesto. Lo que no puedo hacer un contrato de parcería agraria, menos de 3 años, porque entonces no estamos hablando de un contrato de parcería. Lo mismo sucede con el arrendamiento. Arrendamiento de parcería agraria, mínimo orden público, 3 años. Porcentajes a distribuir. Primero y principal es el porcentaje que las partes pactaron y ese va a ser el equivalente al precio, si quieren, del contrato. Evidentemente, si hay pérdida de frutos por fuerza mayor o caso fortuito, va a tener que ser soportado por las partes en la misma proporción que la convenida para el reparto. El artículo 30 dice las partes podrán convenir libremente el porcentaje de la distribución de los frutos. Ninguna de las partes podrá disponer de los frutos sin haber realizado antes la distribución. Con lo cual, acuérdense que una de las obligaciones del tomador es anunciar al dador la fecha precisa para el reparto de los frutos y utilidades. ¿Por qué? Porque hay un condominio.
¿Hasta acá vamos bien, chicos? A parcería pecuaria. La parcería pecuaria es el contrato por el cual una parte se obliga a entregar a otra animales y la otra se obliga a destinar a una actividad agraria, entregando a la primera una cuota proporcional de los frutos, productos o utilidades. Vuelvo. El contrato a parcería pecuaria es cuando una parte se obliga a entregar a otra animales que la otra se obliga a destinar a una actividad pecuaria o agraria, que es la labor que se va a desarrollar. Puede ser que se entregue una cuota proporcional de los frutos, productos, utilidades que se obtengan. ¿Cuándo? Y esto, por favor, grábenselo. Cuando la cosa dada en la parcería fuese solamente animales, los frutos y productos, como las utilidades, se van a repartir por mitades entre las partes, salvo que haya una estipulación en contrario. Con lo cual, vuelvo a repetir, cuando la cosa dada en la parcería fuera únicamente animales, no hay predio, no hay elementos de laboreo, los frutos y productos se van a repartir por mitades conforme lo establece el artículo 34 de la ley 13.246. El artículo 44 dice que se regirá por las normas fijadas para la parcería todo lo que el contrato en el cual la redistribución consista, además del porcentaje en determinada suma de dinero. Esto es muy especial, lo tienen que establecer las partes, además de la percepción de los frutos puede haber una suma en dinero. Pero, ojo, que en el arrendamiento es precio cierto en dinero. En la parcería es distribución de frutos, que la mayoría de las veces es un porcentual proporcional. Cuando se establece la proporcionalidad es porque yo, que soy el aparcero tomador, acá hay que hacer una distinción. Cuando yo digo parcero tomador y lo único que se me entrega a mí son animales, se refiere a aquellos que recibo que son animales. Si recibo un predio, es a su vez una parcería, pero ya no va a ser los frutos, solo por mitades, porque únicamente por mitades cuando lo único que se entrega son animales. Yo no me obligo a entregar mi predio con animales. La parcería pecuaria, los frutos y productos, vuelvo a repetir, hay que establecer cuando la cosa en la parcería fue solamente animales. Los frutos y productos utilidades se van a repartir por mitades. El artículo 35 me establece, por eso digo, el dador de animales que sean objeto del contrato estará obligado a mantener al aparcero en la posesión de los animales y en el caso de división a sustituirlos por otros. ¿Qué me establece el 35? Acá hay una parcería típicamente pecuaria solamente. El dador de animales que sean objeto del contrato. Acá no hay un predio. Yo doy animales. El tomador los va a recibir para o cría o engorde. El aparcero, que en este caso, para que ustedes les quede claro, tomador, pero el aparcero tomador se llama simplemente aparcero, no va a responder por la pérdida de animales producidos por causas que no le sean imputables, pero va a tener que rendir cuenta de los despojos. Ojo, esto lo establece la ley. Lo que vamos a tener que ver es si el titular del ganado que me entregó a mí, se me pierden 30 cabezas o se me mueren, yo lo que voy a tener que acreditar es que de mi parte no hubo responsabilidad. Pero eso va a ser en un proceso. El artículo 35 que dice que no sean causas no imputables, no va a responder. Por supuesto que no, la mayoría de las veces no da antemano, porque el aparcero dador, el que me entregó los animales y que no lo va a poder recuperar, tal vez porque me lo dio a mí, va a tener que demostrarse que fue imputable al dador, porque el dador también va a tener que acreditar, si quiere, el tomador, perdón, si quiere exonerarse, que de su parte no hubo responsabilidad. Por eso dice
causas que no le sean imputables. En definitiva, chicos, esto va a tener que ser dilucidado en un proceso porque no va a ser desde el vamos, no, sí, quédate tranquilo, se perdieron porque se tuvieron que perder. No, el aparcero dador me va a hacer la cuestión, porque evidentemente o llegamos a un acuerdo o directamente se va a ir a un juicio. En los contratos de la parcería pecuaria, en los que además se concede el uso y goce del predio, que es necesario para la explotación, regirán por el plazo que las partes, por el régimen, que las partes hayan establecido en el contrato. Quiere decir que en este caso, cuando yo estoy dando animales, pero a su vez concedo un predio, acá el régimen, por el plazo que las partes estipularon, se da típicamente un plazo que podrá no estar tipificado por lo que establece claramente la ley 13246. ¿Queda claro eso, chicos? Chicos. No, profe, esa parte la profe. puede volver a repetir. Claro. El artículo 37 de la ley establece que en el supuesto caso que lo que yo entregue son animales más el predio, podemos establecer que el uso y goce regirá por el plazo que las partes han estipulado. Ahí entra a formar parte de lo que es la voluntad de las partes. No entra a jugar el mínimo de los 3 años. ¿Se entiende ahora, chicos? Y ahora sí. Sí, gracias. No, por favor. Esto a grandes rasgos es lo que hemos entendido como aparcería, que vuelvo a repetir, yo tengo una parcería pecuaria y tengo una parcería agraria. Y dentro de la parcería pecuaria, por eso no hay que confundirnos a veces que pensamos y consideramos que no tenemos, no. El tema pasa por ahí, por una cuestión de que tales contratos son, primero, en principio, totalmente distintos y tampoco podemos discutir el contrato de capitalización de hacienda o ganado con un contrato de parcería. Porque acá, en lo que serían los contratos de capitalización, es un contrato en virtud del cual las partes, hay un acuerdo de voluntad, hay un hacendado y un capitalista, se obliga a entregar un conjunto de animales a otra persona, propietario de una empresa agropecuaria, con el objeto que esta, la que tiene la empresa agropecuaria, que dispone de los medios necesarios, ¿para qué? Para lograr el engorde, multiplicación, desarrollo o aprovechamiento de la hacienda. Quiere decir que la capitalización de hacienda está dado para buscar un engorde de las crías. Yo tengo cierta cantidad de ganado, soy hacendado, capitalista, me obligo a entregar, siempre ahí me obligo a entregar, ya no un predio, me obligo a entregar ganado, un conjunto de ganados a otro o a una empresa agropecuaria, para que la empresa agropecuaria o con quien yo contraté, disponga todo lo concerniente a mejor aprovechamiento, engorde o cría. Este contrato lo que tiene es que es un conjunto de animales que pueden ser de cualquier especie, ojo, vacuno, ovino, lanar, equino. Y vuelvo a repetir, cría o engorde. Y evidentemente en este contrato no entra a jugar la ley 13246 ni 2298, porque acá hay una voluntad y empieza a jugar la autonomía de la voluntad de las partes. Con lo cual, arrendamiento y aparcería sí tengo un plazo mínimo. Salvo que yo entregue animales y el predio, que puedo establecer otro plazo. Pero el de capitalización es un contrato
fuera de la ley y es para cría o engorde. ¿Qué persigue la capitalización o engorde? Y lo que persigue es el reparto de la diferencia del peso que acuse la hacienda al momento de ser vendida. Hoy pesa 200 kilogramos, queremos llegar a 400. El mayor valor son 400, no 200. Lo que vamos a hacer es repartirnos los 200, porque yo cuando entregué ese animal, lo entregué con 200 kilos, para llevarlo a la venta 400. ¿Cuál es el engorde? 200 kilogramos que lo vamos a repartir entre las propias partes. La cría, multiplicación. La cría busca en sí la participación de ambas partes, aunando para aumentar las cabezas. Comúnmente el porcentaje es 50 y 50. Repartimos 50 y 50. Hay otras cuestiones que a veces puede decir 60 y 40. Si yo además de las crías, pendiente a ello, yo digo, bueno, yo, porque acá se cambian los roles. ¿Quién es el que va a dar, el que tiene los animales? Y el tomador, ¿quién es? El que recibe los animales. Yo como tomador digo, vamos a hacer lo siguiente. Yo me encargo de todo lo que sea vacunas, control sanitario, parto. Por eso creo que en vez de 50 y 50, yo me voy a quedar con 60 y vos con 40, porque vos lo único que entregaste como capital fue el animal para lograr crías. ¿Se entiende? Viviana, ¿estás entendiendo hasta ahí? Este contrato, vuelvo a repetir, escapa al ámbito de lo que venimos hablando de la ley 13246. ¿Y por qué, doctor, nos dice esto? Y porque acá entra a jugar la voluntad, la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, el plazo de duración es convencional. Axel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mirá, muchos dijeron es un contrato atípico. Yo lo que creo es que, si querés, atípico porque no está tipificado en la ley, pero es un contrato convencional de neto corte agrario. Te entiendo cuando decís atípico. ¿Por qué es atípico? Porque no está tipificado en la ley 13246 o 2298 con la reforma. Por ejemplo, el plazo es convencional, salvo que los animales se entreguen con un predio. En tal caso, van a regir los plazos mínimos de la ley. Es decir, y rectifico, si yo entrego solo animales y entro a jugar dentro de la capitalización, hay un plazo convencional, no va a la 13246, pero cuando entrego animales y predio, acá rectifico, por lo rápido, apurado por ahí para llegar a poder ver todos estos contratos, me tengo que poner en énfasis que es la 13246, plazo mínimo 3 años. Una pregunta. Sí, 2. Sí, los contratos accidentales, que por ahí se hacen por una o dos cosechas. Mirá, ahora voy. Carolina, ya voy. Bueno. El contrato, me anticipo algo, Caro. El contrato accidental, que son 2 tipos, son de hasta 2 cosechas y pastoreo, que después vamos a diferenciar lo que es el pastoreo del pastaje, pasturaje o pensión, que es un mismo contrato. O sea, pastoreo es un contrato y pastaje, pasturaje o pensión de animales es otro, que se identifica con esos 3 nombres. La ley dice, quedan excluidos de la ley. Claro, pero si yo voy al artículo 39, los contratos accidentales están dentro de la ley. ¿Por qué dice la ley que quedan excluidos? No es que fuera, no están en la ley. Están en la ley en el artículo 39. Lo que pasa es que a esos contratos no se les va a aplicar la normativa de la 13246. Por ejemplo, el plazo mínimo. Porque uno va a hacer hasta 2 cosechas durante un año o una por año, y el contrato de pastoreo es de un año únicamente. Quiere decir que es accidental por el breve término que tienen de duración. No están excluidos, están incluidos en lo que es el artículo 39, pero esa exclusión es excluido de la normativa de la 13246. ¿Esa era tu pregunta, Caro, o iba por otro lado? Sí, esa era mi pregunta, gracias.
No, por favor. Este contrato, por eso hoy decía, y le decía a este chico que es atípico, no está contenido en la ley, pero es un contrato convencional y que está como eje la actividad agropecuaria, y es la actividad pecuaria claramente, y es agrario, es agropecuario, pero no está dentro de la ley 13246 el contrato de capitalización. Esto es como yo dije, ¿impera qué? Impera la autonomía de la voluntad, chicos, totalmente. Acá lo que tengo que ver es cómo entra la voluntad de las partes. ¿Y entra dentro a partir de qué? De lo que entra a regular el Código Civil y Comercial, como antelación lo hacía el Código Civil. Lo que voy a tener en cuenta, primero la voluntad de las partes. ¿Por qué? Y porque este contrato tiene como énfasis la voluntad de las partes. Está bien, yo puedo hacer un contrato teniendo en cuenta lo que ambas partes queremos. Segundo, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Y vas a tener que tener en cuenta las normas generales sobre los contratos agropecuarios. Acuérdense, el uso social de la tierra, la voluntad que sea equilibrada entre las partes, no favorecer a la parte, si en caso de duda, a la parte más frágil. Y después, yo primero tengo la voluntad de las partes para realizar este contrato. Después voy a ver, para aplicar alguna normativa, las normas generales sobre contratos agrarios. Tercero, y para rellenar y que me quede claro, es los usos y costumbres del lugar. Y después podemos aplicar normativa claramente a contratos nominados, afines y compatibles con estos. Tal vez encontremos dentro lo que es, en primer parte, los contratos de locación, contratos de compraventa, porque una vez que nosotros lleguemos a las crías que queramos o al peso mayor que estemos buscando, ahí va a venir la venta en el mercado, por ejemplo, ganadero, que el más importante es el de Liniers, y ahí nos vamos a tener que regir por las normas perspectivas de ella y con las disposiciones que se establezcan a su respecto. ¿Cuáles son las obligaciones del dador? Que en este caso es, acuérdense, el capitalizador, el capitalista. Primero, entregar los animales. Yo me obligué a entregar 30 Aberdeen Angus de peso tal y de tales características. También quedamos, como es acuerdo de voluntades, por más que yo dé los animales, como hay acuerdo de voluntad, que vamos a contribuir en el gasto y cuidado y sanidad de los animales en la proporción pactada. Yo, si vos te vas a quedar con un 70 de la cría y yo con un 30, o vos con un 60 y yo con un 40, bueno, yo estaré aportando un 40% de los gastos, un 30%, y vos el 60%, que sos el tomador de los animales. Deberán presentarse al tiempo del control tanto la ganancia y la distribución de la venta, que ya viene establecido en el contrato, chicos, es fundamental. Yo digo, capitalización de Hacienda, primero, autonomía de la voluntad. Plazo, el que convengamos. Distribución, como convengamos. Gastos, por una y otra parte, como convengamos. Y al concluir el contrato, cada parte va a recibir la parte que proporcionalmente le corresponda. ¿Cuáles serían las obligaciones del tomador? Vamos a usar la lógica. Si el otro la obligación era dar los animales, la obligación de esta, ¿cuál va a ser? Restituirlo. Recibir los animales. Ah, bueno, sí, Cuidarlo, restituirlo cuando termine. Porque También. vos tenías un 30% de lo que son los gastos de sanidad y demás, pero cuidarlos, a mí me los entregaste, yo me los tengo que cuidar y no voy a responder si la pérdida se debió a causas no imputables a mí. Si son causas imputables, estoy, dos palabras, hasta las manos. Contribuir en la forma acordada de los gastos y cuidados. Yo me voy a hacer cargo del 60% de gastos y cuidados porque en el contrato yo voy a recibir el 60% de la distribución.
Y vos tendrás el 40% de los gastos. Como en la parcería, ¿se acuerdan que yo llevo un registro? Acá también va a tener que llegar el dador, un registro. ¿Cuántos animales le di? ¿En qué condiciones? Bueno, acá el tomador en el contrato de capitalización va a tener que citar al tomador para proceder a distribuir las utilidades en kilos o en pesos, de acuerdo a lo que se estableció, o a crías al término del negocio. Tiene mucha similitud con la parcería pecuaria en ese aspecto, en la proporción y distribución, en los gastos, y a su vez en que tanto el dador va a tener que llevar un registro. Yo a vos te entregué tantos Aberdeen, tantos Hereford, en tanto quilaje, sanitariamente se encuentran vacunados, y vos, dador, el que lo recibís, al momento de que esté o las crías al pie o el pesaje que habíamos establecido, 400 kilos, iba a ser en ganancia 200 kilos y veremos si se reparten un 60, en un 40, 50, 50 o 70, 30, yo voy a tener que avisarte como tomador en qué momento se va a hacer efectivo eso. Son las reglas de juego claramente establecidas para llevar a cabo un debido contrato. Por eso también es claro que como rige la voluntad de las partes en este contrato, también ser claro y preciso. Por eso cuando hagamos un contrato de estos, ¿por qué? Porque yo lo que no quiero es tener un problema próximamente. Si yo redacto un contrato en términos claros, precisos, concretos y con sustento en variabilidad de cuestiones que puedan ser eliminadas ante un conflicto, voy a estar tocando el cielo con las manos. Ahora, si realizamos un contrato que ninguna de las partes es clara, precisa, no se establecen bien las obligaciones, los modos de conclusión, qué pasa si hay pérdida o deterioro del animal, enfermedades, y no lo vamos a arreglar después. Y sí va a ser que voy a ir directamente a un proceso contencioso. Contencioso quiere decir controvertido, perdón. Y lo que vos tenés que hacer el día de mañana cuando seas abogado y realices y proyectes estos contratos es que no solamente tu cliente quede conforme, sino que vos le asegures a tu cliente que no va a tener ningún tipo de inconveniente al momento de que se lleve a cabo y se ejecute ese contrato. ¿Cuáles son las causas de conclusión? Y acá también puedo razonarlo y pensarlo, como pasaba en el arrendamiento y en la parcería. Primero, concluyó el plazo de la convención. Establecimos tantos años, se terminó. O el cumplimiento de la convención. ¿Para qué estaba destinado? Para la cría de ganado. Tantas crías, perfecto, se terminó. Ya no es el plazo del contrato, es la condición que se tuvo para finalizarlo, tanto de cría. ¿Se entiende la diferencia? Imposibilidad de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en el primer momento que apareció, el veterinario me advirtió que el ganado estaba todo enfermo y que no podía llegar al pesaje que queríamos. Y ello, la verdad, no, podemos decir, más que suena feo, no diligencia, para no hablar de negligencia, no diligencia en las partes. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo, chicos, que le dije con un ingeniero agrónomo para plagas y malezas. Si yo voy a recibir animales para una producción, sea de cría o de engorde, necesariamente, para evitar posibles consecuencias negativas y que deriven un conflicto jurídico, la existencia de un veterinario que me determine en qué condiciones está el ganado que yo voy a recibir. Pérdida total. A partir de que se inundó toda la zona, se me murieron todos los animales. Bueno, ahí habrá que ver si es responsabilidad o no. Si es un caso fortuito, fuerza mayor, no va a ser responsabilidad por parte del tomador. Ahora, si hubo un descuido
y evidentemente la mitad del ganado se perdió porque la zona podía llegar a ser complicada para que los animales pasen, y yo no tomé, fíjense que yo tengo también el cuidado del animal. El dador tiene que cuidarlos, no solamente compartir los gastos de sanitarios y que implica cada parte. Yo, como dador, quedo a cargo del cuidado del animal. Entonces ahí vamos a tener que derivar si la culpa es imputable o no al dador. Fallecimiento de las partes. Acá yo lo que tomé muy en cuenta, chicos, es que yo hice el contrato con Juan Carlos García porque él tenía cabal conocimiento de la tarea. Sabe cómo engordar, en qué época, a través de qué pasto, cómo llevarlo, cómo son los cuidados. Lo mismo para la cría. Entonces, el fallecimiento de las partes da lugar a que se extinga el contrato. Salvo que, tomando como utilización el contrato que da la ley de parcelía de arrendamiento, yo pueda contar con que puedan seguir en la labor convencional los herederos de las partes que tuviesen participación directa en el contrato que se ha puesto de realce a partir de la muerte de cualquiera de las partes. En lo que sí, vuelvo a repetir que yo tomo en cuenta muy especialmente la labor que va a desarrollar el aparcero tomador, porque es el que va a tener que estar de lleno y con la cabeza en el llano respecto a cómo puede ser en que se desarrolle este contrato. Uno de los temas es cuestiones prácticas. ¿A qué va? Primero, hay que establecer debidamente la forma en que va a ser liquidada la hacienda. Estas son unas cuestiones de mayores conflictos, por eso en el contrato tiene que quedar claramente, clara y precisamente establecida cómo van a desarrollarse el reparto de los frutos y productos, sea engorde o cría. Otro tema que hay que tener en cuenta es la atribución de responsabilidad, que donde va a tener que tener realce el tema del caso fortuito o fuerza mayor, pero si no, hay que regular a partir de lo que es un deber de vigilancia. Si yo te dejo a vos al cuidado cierta cantidad de animales, hay una responsabilidad que vos tenés que asumir y que vas a tener que paliar cualquier riesgo. Y para exonerarte, vas a tener que ver el tema del nexo causal. Si en algún momento ese nexo causal se cuarta y con lo cual yo, que soy la parte demandada, puedo exonerarme de la responsabilidad. En caso de mortalidad de animales, también, ¿quién se va a hacer cargo? ¿De qué manera? ¿Y qué va a pasar con los productos aprovechables? Nosotros no dimos seguro, pero una de las cuestiones es siempre el material aprovechable del animal. Por supuesto que eso va a tener que estar claramente determinado si yo debo realizar el despojo correspondiente o necesariamente tendrá que estar la otra parte al momento de tomar lo que resulta aprovechable del animal y repartirlo en la cantidad y establecimiento que se ha estipulado. Establecer también cómo se va a realizar la venta, dónde, cuándo, si hay la posibilidad de que haya un representante por ambas partes al momento de la venta por el tema de la suba de la masa corporal del animal, como asimismo de las crías. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, cómo se va a establecer no solamente los beneficios, sino también la distribución. Vuelvo a repetir, son cuestiones que hacen a todo lo convencional. Por eso, en primer lugar, cuando redactamos un contrato de este tipo, lo primero que vamos a hacer es las reglas convencionales, una parte y otra. Podemos agregar
algo del arrendamiento de parcería, sí, aquellas cuestiones que sean y que estén acorde al desarrollo. No vamos a poner, por ejemplo, el plazo mínimo y de orden público. Es un acuerdo de partes, ya acá no entra a jugar el orden público. Si ya hemos puesto lo que es convencional como la normativa, voy a ir a los usos y costumbres. De cada uno de los lugares, no es lo mismo en la Patagonia que en la Pampa húmeda llegar a un contrato de este tipo. Porque a veces también, por ejemplo, en la zona nuestra rural, hay hoy por hoy para engorde mucho feedlot. Y es mucho más rápido, más claro y más preciso, cosa que no lo es en la Patagonia. Entonces, creo que hay circunstancias que tienen que ser tomadas en cuenta al momento de redactar. Y a su vez, si hay alguna normativa especial y práctica, caso, por ejemplo, cuando se venden los animales, el certificado de adquisición, que claramente lo hemos explicado, y por supuesto, si debe trasladarse el animal, las guías de tránsito y todo lo que implican para un debido desarrollo de esa actividad. Vamos a ver, por último, los contratos accidentales, que veía que estaban preocupada esta niña por el tema de los contratos accidentales. El contrato accidental, vuelvo a repetir, ¿por qué se les dice accidentales? Porque son contratos que son de breve plazo. ¿Cómo está establecido en la ley? Y bueno, lo primero y principal es cuáles son las características, ¿no? Vuelvo a insistir en esto. El artículo 39 dice, quedan excluidos de la ley. Están incorporados en la ley. Lo que quedan excluidos es de la aplicación de la normativa de la 13246, hoy 2298. ¿Por qué? Porque no se les aplica la normativa específica, sobre todo el tema del plazo mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos dos contratos accidentales. El agrario, que es hasta 2 cosechas, que puede ser las 2 en un año o una en cada año o ciclo correspondiente. Y el otro es el contrato de pastoreo, que es un contrato distinto al comúnmente denominado pastaje, pasturaje o pensión de animales. En el contrato, las partes tienen que establecer claramente que se trata de un contrato de índole accidental, con explotación accidental. Ahora, muchachos, si del contenido del contrato se aprecia claramente que estamos hablando de un contrato que no está regido por la normativa total de la 13246, sino dentro de lo que establece el 39, por más que no establecemos que es un contrato de explotación accidental, nos vamos a dar cuenta por la modalidad, la actividad y el plazo a desarrollar por el propio contrato. Están regulados en el artículo 39 de la 13246. Muchos hablan de que es atípico, porque no está tipificado. Yo creo que para mí no le diría que es atípico, porque puede ser atípico en cuanto a las características, pero está dentro de la tipicidad que establece la ley 13246. Plazo breve, vuelvo a repetir, 1 año. Pastoreo 1 año, y el otro es hasta 2 cosechas, que pueden ser las 2 en 1 año o una por cada uno de los años. Otra vez está establecida la autonomía de la voluntad. Se rigen por el decreto ley 8330 y por la ley 13246, como también la normativa que se suele utilizar. Antes era Código Civil y hoy es Código Civil y Comercial. El contrato de pastoreo.
Habrá pastoreo cuando una de las partes se obliga a entregar la tenencia de la tierra o predio con el objeto de ser destinada a la alimentación del ganado, con pastos existentes en el mismo, y la otra parte a pagar por ese uso y goce un precio cierto en dinero y por un plazo no mayor a un año. Contrato de pastoreo. Primero es pecuario. Segundo, el breve término es no más de un año. ¿Cuál es el contrato? Es aquel contrato por el cual una parte se obliga a entregar el uso y goce de un predio rural. ¿Con qué objetivo? Con que quien ingrese y que va a tener la tenencia por mi obligación de entregársela, va a tender a alimentar el ganado que ingrese, que puede ser de su titularidad o no. Se utiliza comúnmente en invierno y en momentos de escasez de pasto. Lo que les quiero decir es, acá después aparece otro contrato, que es el pastaje, pasturaje o pensión. ¿Saben dónde está la diferencia? Primero, desde neto corte, donde entra por la autonomía de la voluntad. Y en el pastaje, pasturaje o pensión, y ahí lo van a sacar, yo no me obligo a entregar la tenencia del predio en su uso y goce. Yo lo que me obligo es a que ingresen tus animales. Yo me quedo en la tenencia, tus animales se sirven del predio para alimentarse, puede ser por días, mes, año, y se cobra por estadía, por día, mes o año y por cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre el pastaje, pasturaje o pensión con el pastoreo? Que en el contrato de pastoreo, yo, propietario de un predio, me obligo a concederte a vos, por el plazo de un año, el uso y goce del predio, para que vos ingreses tus animales y se alimenten. ¿Se entendió la diferencia, chicos? En el pastoreo hay obligación de entregar el uso y goce de un predio. Yo me dan ese uso y goce, ingreso con mis animales durante un año. En el pastaje, pasturaje o pensión de animales, yo, dueño del predio, no entrego la tenencia. Vos te quedás ahí, para que quede claro. Vos te quedás aquí, que entren tus animales por un día, por 20, por un mes, y te cobro un año, 6 meses, te cobro por tiempo y por cabeza. Por eso la última denominación del contrato de pastaje, que puede ser pastaje, pasturaje o pensión de animales. ¿Cómo lo relaciono? Por eso pensión de animales. Es como si fuera un hotel, pago por día y por cabeza. En cambio, en el pastoreo, ya no es que yo me quedo en el predio, yo me obligo a entregarte a vos el uso y goce del predio por un año. ¿Para qué? Para que se alimente tu ganado. ¿Queda claro, chicos, la diferencia? Sí, profe. Sí, sí. Chicos, ¿queda clara la diferencia? Sí. Sí, es una guardería. ¿Cuál es el... Viviana, Es ¿me una decías? guardería de animales. Sí. Objeto del contrato. Claro, pero ¿sabes por qué, Viviana? Porque esto es más simple. Si, no, el martes, ¿cuándo es el examen? ¿El martes? No. El martes. Si el doctor Freddy Méndez, pero Freddy Méndez está viejo y bueno, te pregunta, ¿qué diferencia hay entre el pastaje o pastoreo? Vos ya te tiene que salir, tac, pastoreo, se obliga a entregar el uso y goce de un predio por un año para que el señor ingrese los animales y se alimente. El pastaje, pasturaje o pensión, yo no me obligo a entregarte a vos el uso y goce. Permito que ingresen tus animales por día, por meses, por año, y se paga por tiempo de hospedaje y por cabeza. Cosa que no tengan ningún tipo de confusión. Más que para el parcial, para el día de mañana cuando ejerzan y puedan realizar
un digno contrato de ambas nociones, de pastoreo y pastaje. Este contrato, el de pastoreo, se utiliza sobre todo en época de invierno o sequía. Hay muchas zonas que a veces están en sequía. Fíjense ustedes lo que ha pasado en Corrientes durante el verano, y necesariamente tienen que alimentarse, porque el animal, si no, no va a producir y tener los efectos que uno busca con el engorde del animal. También sirve para un correcto desarrollo integral del animal. Y a su vez para poder lograr la venta con un adecuado control y conservarlos en el estado correcto que los mismos tengan que encontrarse. El plazo, y ahí dije, el plazo es 1 año. El plazo es 1 año. Puede ser que se extienda la prórroga. Si se extiende por más de 1 año, digamos, 3 años, bueno, entonces no estamos hablando de contrato de pastoreo. Ya queda incluido dentro de lo que es la normativa de la 1312, 246. Ya no es un contrato accidental de pastoreo. Entonces ya estaríamos en un contrato de arrendamiento, o si vamos a repartir utilidades, de aparcería. ¿Queda claro? El contrato accidental es porque es accidental tanto en agrario como en pecuario, porque es por el plazo mínimo de 1 año. Si hay alguna controversia entre los plazos, no, era 1 año, no eran 2, no eran 3, ahí aplico 13246. En caso de duda, el plazo es 3 años. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta el plazo mínimo, que es de orden público. ¿Puedo renovar este contrato, doctor? Sí, pero al menos tiene que transcurrir 1 año entre el primer contrato y el contrato siguiente. ¿Cómo es el precio? Y acá sigue rigiendo la autonomía de la libertad de forma en el pago. Me pagás en pesos, me pagás en mercadería, me pagás en especie. Puede ser precio en dinero, o por cantidad de ganado introducido, o por hectáreas en uso, o por tamaño del fundo. Yo puedo determinar ciertas cualidades para el tema del precio de ese contrato. Primero y principal, ¿cómo es la forma de estos contratos? Que también se abarca para el de hasta 2 cosechas, que después vamos a ver. ¿Deben ser celebrados por escrito? Sí, y les voy a decir algo. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que cualquiera de las partes, una vez redactado el contrato y suscrito, cualquiera de las partes puede llevarlo al juez para que lo califique y lo homologue. Si yo no tengo un contrato por escrito, chicos, quiero saber cómo ustedes van a llevar al juez ese contrato para que lo califique. ¿Qué significa calificar? Determinar que se encuentra dentro de un contrato accidental. Y lo homologue. ¿Qué es homologar? Darle el carácter de sentencia a ese acuerdo que ustedes llegaron. ¿Y para qué, doctor? ¿Para qué lo pongo a homologar? Te voy a decir algo. Donde el juez te homologue y a vos, la otra parte, no te quiera devolver el predio, ¿qué juicio van a iniciar ustedes, chicos? ¿Desalojo? ¿Quién dijo? Yo. ¿Elina? Sí. No, ahí está la gran ventaja. Si yo hago un contrato accidental, sea este que es el pastoreo o hasta 2 cosechas, son accidentales. La ley dice que cualquiera de las partes lo podemos llevar al juez para que el juez califique si encuadra dentro de este tipo de contratos estos 2 únicos, que son pastoreo y hasta 2 cosechas, y una vez que lo califique lo pasa a homologar. ¿Qué es la homologación? Es que ese acuerdo homologado alcanzó los raigambres de sentencia, con lo cual vos te vas a evitar el día de mañana proceder, Lina, a un juicio de desalojo, porque vos teniendo una sentencia, lo que vas a llevar a cabo es
¿qué? La ejecución de esa sentencia. No voy a ir a un desalojo, voy a ejecutar la sentencia como homologó y desahuciando a aquel que no debe querer entregar. Un proceso de desalojo te puede durar años. Acá, la sentencia homologada, que es que el juez le dio raigambre de tal manera a ese acuerdo de voluntades, ya al tener una sentencia, lo que yo debo hacer es no un camino inicial de desalojo. Voy a llevar a cabo la ejecución de la sentencia. ¿Se entendió? Elina, ¿te quedó claro eso? Sí, perfecto. Bien. Gracias. La voluntad del contacto accidental está dado en ese escrito. Es optativo llevarlo al juez a calificar y homologar. Comúnmente se lo hace. ¿Por qué se lo hace? Por esta circunstancia de que calificándolo el juez y homologándole, tengo la posibilidad, en caso de que no se cumpla alguna condición, ejecutar esa sentencia que el juez realizó al homologar y evitar juicios que van a llevar tiempo y plata. Profe, Sí, ¿puede repetir qué era calificar? Que el juez califique. calificar y homologar. Calificar es que el juez va a analizar si vos el contrato, vuelvo a repetir, cualquiera de las partes podrá, dice la ley. Quiere decir que es facultativo. No estoy obligado a llevárselo al juez. Puedo, yo digo, más que podés, llévalo. ¿Por qué? Porque te va a dar esa cuestión que es la homologación, esa sentencia homologatoria que el juez, una vez que calificó, ¿y qué es calificar? Que el juez analice si los términos y contenido de ese contrato es determinable para calificarlo como contrato accidental de pastoreo o de hasta 2 cosechas. Es ponerle un sello, Axel, diciéndole que analizamos el contrato traído, el mismo reúne las condiciones del artículo 39, es un contrato de pastoreo por el transcurso de un año, tiene un precio determinado por cantidad y por tiempo, con lo cual entra dentro de la normativa del artículo 39 y lo calificamos como un contrato accidental de pastoreo. ¿Te quedó, Axel? Sí, gracias. No, por favor. Para la sentencia de desocupación, sea por mora o por vencimiento, por mora que se venció y estamos a posteriori, o que se vence de manera determinada, tengo una vía ejecutiva, que es la ejecución de la sentencia homologatoria. No debo ir a un desalojo, no debo ir a un cobro ejecutivo, tengo la sentencia que el juez es homologatoria de ese acuerdo de voluntades que llevamos al juez para que lo califique como tal y a su vez le revista con un dictado de una sentencia homologatoria. ¿Está? La prórroga indiscriminada es sin dejar pasar un plazo, es indebida, y si estamos en duda en el plazo, se va a entender que se ha hecho por 3 años, con lo cual deja de ser accidental para ser un contrato de arrendamiento conforme lo establece la ley 13.246. Además, si yo no cumplo con la entrega del inmueble en el tiempo que ha sido determinado, puede ser, y esto de hecho lo establece la ley, que se aplique una multa de carácter económico, de tanto que puede estar teniendo en consideración el precio del contrato, un 20% del precio por día en caso de retardo. Porque a veces son excesivos. Y para que vos digas, che, mirá, si vos no cumplís y me entregás el inmueble en tal término que es el que finaliza, vos por cada día de retraso tenés tanto en porcentaje con relación al precio del contrato. Con lo cual a veces se hace muy pesado no entregarlo en debido tiempo. Y eso nosotros como abogados tenemos que una parte que nos venga a decir, mire, yo no lo voy a entregar,
vos tenés que decirle, discúlpame, pero la propia ley te está estableciendo una multa, que es indispensable que vos no gastes más. Lleguemos a un acuerdo, pagá hasta acá, pero no sigas generando una deuda que después va a ser incobrable y por tu parte no vas a poder cumplimentarla. Siempre el asesoramiento tiene que estar en torno al no conflicto. No significa que vos no defiendas a tu parte, al contrario, si no, no sos abogado y mucho menos un servidor de lo que es el servicio de justicia. Pero sí tenés que también ser equilibrado, con apliques la razonabilidad hacia tu cliente para no perjudicarlo. No seguir un capricho que quiera seguir tu cliente, sino vos tenés que llamar la atención para que él adecúe su comportamiento a evitar un desgaste mayor. Responsabilidad. Es responsable por los animales, el dueño de los animales, por el estado de conservación del predio y por los daños frente a una explotación indebida. Resumiendo, en el contrato de pastoreo a mí se obligan a entregar un uso goce, un predio al cual yo llevo mis animales. Yo voy a ser responsable de los mismos. Si se enferman o se pierden o mueren, a mí, Juan Carlos, se obligó a entregarme el uso y goce para que yo lo aplique al pastoreo, pero los animales son míos. Juan Carlos lo único que hace, percibe cada mes o cada 6 meses o al año, precio cierto en dinero. Por supuesto, como todo, entre comillas, inquilino, para que ustedes lo entiendan y les sea más claro, tengo también una obligación de conservar el predio en el estado en que se me dejó. Si debo hacer alguna mejora, tengo que tener la conformidad del dueño del terreno. Y si realizo una explotación indebida que perjudico a terceros o perjudico el uso racional, acuérdense ustedes que hablamos en la primera clase que una de las cuestiones es el uso racional del predio. ¿Por qué? Porque si no puede ser un goce abusivo y un perjuicio y daños al tercero, y en especial al titular del predio. Ahí también tengo una responsabilidad, que por supuesto la voy a ejercer yo como parte que me siento damnificado a través de una demanda por daños y perjuicios o por cumplimiento contractual. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ya lo voy a dejar porque veo que están cansados. Hicimos la diferencia con el contrato de pastaje, pasturaje o pensión de animales, eso ya quedó claro. Diferencia fundamental entre el pastaje y pasturaje es que no cedo el uso y goce. Algunos lo ubican al pastaje, pasturaje o pensión como si fuera accidental. No, señor. No entra en ese de accidental, sino que es un contrato atípico donde empieza a jugar claramente el artículo 39, que si bien lo excluye de la ley, la exclusión es que no se va a aplicar la normativa de arrendamientos a parcerías, pero sí se aplicarán características que tengan que ver con la labor. Pero vuelvo a repetir que tampoco están este contrato de pastaje, pasturaje o pensión dentro de lo que es pastoreo. El pastoreo es un contrato típico, es un contrato por escrito. Tengo la posibilidad de calificar y homologar el contrato de pastaje, pasturaje o pensión de animales. Lo que tiene es que en casos de sequía o en invierno, que no tengo, en mi caso, los pastos aptos, fulano de tal sí lo tiene y yo necesito 20 días antes de llevar al mercado central. Por lo tanto, hago un contrato de pastaje, pasturaje o pensión con Juan Carlos, donde estipulamos que van a estar 20 días y que son 100 cabezas de ganado Abertinangus. Y pago por cabeza y por el tiempo. El pastoreo es un contrato típicamente accidental, de breve plazo, el plazo es de 1 año, es por escrito,
y se califica y homologa, no como obligación, pero sí siendo facultativo ante el juez. Y acá, en el contrato de pastaje, pasturaje o pensión, claramente está presente la autonomía de la voluntad de las partes. El plazo en el contrato de pastoreo es de 1 año, en el pastaje, pasturaje o pensión, son breves periodos, días, meses, o tal vez a llegar 1 año. La diferencia fundamental, vuelvo a repetir, porque se pregunta y usted quiero que quede claro. En uno me obligo a entregar el uso y goce y en el otro no. Vamos a lo que es el contrato hasta 2 cosechas. Este es otro tipo de contrato accidental. Para que les quede claro, son 2 los contratos accidentales. Pastoreo y hasta 2 cosechas. Cuando una parte se obliga a entregar a otro un predio o fracción de campo para que ésta efectúe 2 cosechas en 1 o en 2 años. Es decir, en 1 año las 2 o 1 año para cada una, retribuyendo al uso del campo en dinero o frutos, de acuerdo a lo que convengan las partes. Quiere decir claramente que en este contrato de hasta 2 cosechas es agrario. Las 2 cosechas pueden ser en 1 año o 1 por año, de acuerdo a las zonas y los periodos. ¿Qué plantaciones se utiliza mucho para este contrato? Trigo, maíz, soja, que son 2 años, claro, pero se hace 1 por año. El girasol y el trigo es de 1 año. ¿Cómo se retribuye? Un pago en dinero o frutos, porcentaje de los frutos. Tiene que ser por escrito, lo mismo que el pastoreo. ¿Por qué? Porque siendo por escrito, tengo la posibilidad, si es que cualquiera de las partes desea, de llevarlo al juez para que lo califique como tal y le dé la homologación judicial que yo pretendo a los efectos de que yo vaya después por un camino de ejecución de sentencia y no por un camino de un proceso, en el caso de desalojo, con todo el tiempo y el dinero que se pierde a través de esos procesos. El tema es que también se establece, hay una multa, y yo le dije claramente que se establece una multa si yo no cumplo con la entrega del predio. Esa multa se puede establecer en lo que se refiere al precio del contrato. Y ustedes me dicen, doctor, pero a veces son bastante groseras las multas. Claro, porque lo que se pretende con ello es no enriquecerme, entre comillas solamente, porque ahí va a generar eso, sino también, y en especial, que sea una imposición para que se entregue adecuadamente en tiempo el predio. Bueno, chicos, acá terminamos. Espero que hayan entendido. No sé si quedó alguna duda en alguno de ustedes. La preguntan. Y si Yo le no, puedo hacer bueno, una consulta. ¿están seguras que es el martes el examen, chicas? El 4. Es el miércoles, el miércoles. Ah, el el 4. miércoles. Sí, sí. Bueno, yo lo voy a dejar respirar porque voy a optar para realizar prácticamente un contrato, no lo voy a hacer ir el martes 3, porque ahí sería un abuso de derecho. Prefiero que se queden estudiando, si bien tenemos un día, pero bueno, prefiero una vez que se rinda el parcial y previo a entrar con derecho minero, tomarme 1 o 2 clases para que entre todos redactemos un contrato y dejarles el día martes libre para que ustedes puedan estudiar. La hora del examen, ¿a qué hora es? ¿A las 18? No nos dieron el temario ni el horario, pero habían dicho que probablemente era en horario de cursada. Bien, bien. El temario, por mi parte, y ya se lo voy a pasar al doctor Méndez, será derecho agrario, concepto, autonomía, asociaciones
agrarias, marcas y señales y guías, y los contratos agrarios que hemos visto, arrendamiento, parcería, capitalización, accidentales y pastaje, pasturaje o pensión, que es el mismo contrato. No hay otro tema. Esos son los temas que yo le informaré ahora, ni bien termino la clase, al doctor Méndez. ¿Yo le puedo hacer una pregunta de la clase pasada? Sí, Cuando hablábamos de la prórroga de la competencia, que creo que es el artículo 17, no sí. recuerdo bien. No, qué dice. eso de la prórroga está, digamos, como un preámbulo a la ley. Cuando arranca la ley, dice: esta ley de orden público, irrenunciables sus derechos, beneficios, insanablemente nulas y carente de valor toda cuestión que lleve un fraude a la ley. El tema de la prórroga, yo ahí, Lina, me viene bien para ver si quedó claro, es que yo, si realizo un contrato en Mar del Plata, lo suscribo en Mar del Plata, para que tenga operatividad dentro del marco de General Porredón, y yo pago todos los meses en un domicilio establecido en Mar del Plata, y habíamos establecido como para una controversia la Ciudad de Buenos Aires, yo podré plantear la nulidad de esa cláusula, porque evidentemente me estás ejercitando un abuso de derecho. ¿Por qué? Porque el contrato lo celebramos en Mar del Plata para tener operatividad en Mar del Plata, se ha llevado a cabo en Mar del Plata, se ha ejecutado en Mar del Plata, y vos bajo ningún aspecto me podés salir de mi juez natural a la Ciudad de Buenos Aires para iniciarme un incumplimiento del contrato. Lo que sí te voy a decir es por qué se estableció capital. ¿Alguien sabe por qué se estableció para cualquier controversia los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires? Por la tasa, porque es la tasa más alta, ¿no? Exactamente, Elina. Y por eso a veces se ponen los contratos, pero sí. uno lo puede atacar por ese lado. O sea, si se estableció Sí, la competencia de en capital. primer lugar, lo que atacaría es una nulidad de la cláusula. ¿Qué implica esto, Elina? Esto implica que el contrato no es nulo. Lo que yo estoy apuntando es a una cláusula del contrato. Ahora, si el contrato tiene fines usurarios o tiene fines que van en fraude a la ley, el contrato cae todo. Pero en este caso, lo único que va a caer es la cláusula que hace a la competencia. Con lo cual, pediré la nulidad de esa cláusula, y de hecho, ahí también, en función de esa nulidad, el planteo de que la competencia tiene que estar en el juez natural de mi domicilio, que es donde se suscribió el contrato y donde la parte también contraria tiene, que es Mar del Plata. Gracias. No, por favor. ¿Alguna Profe, duda más, chicos? una consulta. Cuando dijo asociaciones agrarias, ¿tiene que ver con la sociedad rural, La Federación Sociedad Agraria? Rural, Federación Agraria y Coninagro. Ah, ok. Y Gracias. Carvajal. Que yo lo di eso, fíjense que está, que no voy a preguntar naturaleza jurídica, preguntaré quiénes están incluidos dentro de cada una, cuál es el objetivo de cada una, que es lo que yo expliqué en clase. Tampoco voy a preguntar por las cajas rurales. No, muchachos, pregunto. Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Carvajal, que es Carvaves de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? No escucho. ¿Hay alguna duda o si no ya terminamos? No, por mí no, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna duda le quedó a alguien? La señora Plevani, ¿quedó todo entendido? Porque no sé si... Sí, está todo bien, profe, está todo bien, gracias. Bien. Bueno, chicos, mucha suerte. Tranquilos, que no se come a nadie. Razonen, piensen lo que preguntamos. Lean, pero lean con raciocinio, no de memoria, no sirve. Y también tomen esto de la lectura como algo que les va a empezar a llevar al ejercicio profesional. Si estudian con bronca pensando en el examen, no sirve. Yo tengo que
leer y razonar para tener el conocimiento, nada más. Nadie nació sabiendo y siempre es el ritmo de ir creciendo, leyendo tema por tema. Algunos serán temas interesantes, otros medios plomos, pero bueno, el tema es que ustedes puedan desarrollar con razonabilidad cada una de las preguntas, pero no se pongan nerviosos, nadie coma a nadie, al contrario, somos todos muy, muy agradables, lo hablo también por mis compañeros que los conozco, así que con tranquilidad, los nervios déjenlos afuera, vayan con tranquilidad. Chicos, buena semana, buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles entonces. Gracias. Chao, profe. Chao, hasta Chao. luego, chicos. Chao.